Seguimos en la segunda parte de Nota22.com TV y queremos comunicarnos rápidamente con Capital Federal, con un miembro de la Comisión Directiva Central de la Unión Docentes Argentinos, a partir de que en la provincia de Santa Fe el gobernador Bonfatti habló de que le va a dar un bono a los trabajadores de fin de año. Todavía habría que ver si se discute o no el monto, pero esto se repitió en todo el país y, según tengo entendido, la Unión Docente Argentina fue el único sindicato que reclamó en todo el territorio nacional sobre este tema. Roque, ¿estás del otro lado? Sí, estoy, Maxi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Precisamente eso te quería preguntar. ¿Están teniendo éxito en varias provincias respecto de este bono, ¿no?, de fin de año? Bueno, mira, la Unión Docentes Argentinos emitió hace ya 15 días atrás el tema del bono de fin de año para poder paliar el tema del salarial docente que ha venido en decadencia todos estos meses, desde marzo hasta la fecha. Hemos mandado prácticamente comunicación a todo el país, a todos los ministros de educación de cada una de las jurisdicciones, y realmente estamos recibiendo ya algunos resultados de esto. El caso específicamente de San Luis, el caso de La Rioja, el caso de Mendoza, que anunció la semana pasada el gobernador que va a dar en enero y febrero este bono mientras se analiza el salario 2015. Roque, da la sensación que las provincias están respondiendo, pero sigue habiendo críticas al Consejo Federal de Educación. Y sí, porque en realidad en el Consejo Federal de Educación, donde están todos los ministros, y no estuvo la participación de los gremios, que 2 veces al año también se incumplió este año, donde realmente podríamos haber hablado con todos los ministros y haber explicado cuáles son los fundamentos reales de este bono, digamos, supletorio del salario decaído con la inflación durante 2014. Roque, quiero agradecerle mucho su comunicación directamente desde Capital Federal. Sé que recién llegado también de Mendoza, de un largo viaje, usted recorre mucho el interior del país y muchas gracias por estar del otro lado. O al contrario, y bueno, volvemos otra vez a decirle a todos los gobernadores y a los ministros de Educación que esto no es un regalo, sino que es un paliativo para poder llegar a fin de año los docentes de todo el país. Gracias. Este programa también sale en la provincia de Entre Ríos, así que seguramente lo debe estar escuchando también el gobernador. Bueno, entonces para el gobernador de Entre Ríos y la ministra de Educación, que bueno, creo que es necesario, sobre todo en Entre Ríos, que realmente los salarios se han ido equilibrando muy poco durante este año, y bueno, le pedimos encarecidamente que regule el salario docente a todo el país, especialmente Santa Fe y Entre Ríos, que llegue este programa. Gracias, Roque, por estar. Saludo a todos los docentes. Continuamos en el programa y, como prometíamos, estamos en el piso con el doctor Sebastián Amadeo, defensor regional y que tiene su sede en Santa Fe. Germán. La circunscripción judicial número 1, así encargado de todos los defensores públicos. La verdad que queríamos preguntarle varias cosas y ojalá podamos concretar varias de las preguntas que tenemos. ¿Cuál es su visión de que para qué sirven las penas? ¿Sabe por qué le pregunto? Porque vemos a Susana Jiménez, pena de muerte, Mirta Legrand le sigue parecido. Se arman debates en torno de cuestiones incluso que nuestro derecho no puede resolver. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, ante todo, buenas noches, Germán, buenas noches, Maxi. Una vez más agradecido por estar en el programa de ustedes. El tema de las penas, la pregunta que hace en realidad es de largo desarrollo, lo voy a tratar de sintetizar en 3 grandes aspectos. ¿Qué se ha dicho a nivel doctrina? ¿Qué se ha dicho a nivel constitución? ¿Y qué sucede en la práctica? A nivel doctrina simplemente me voy a referir a que hay teorías positivas y teorías negativas. Las teorías positivas son aquellas que le dan algún fundamento a la pena. Las teorías negativas son aquellas que sostienen que la pena no tiene fundamento alguno. Dentro de estas teorías positivas existen teorías retribucionistas, ya sea retribucionistas jurídicas, éticas, que en definitiva penan porque se ha delinquido y no para que no se delinca más. En ellas está presente la idea de venganza, el ojo por ojo, diente por diente, sangre por sangre. Y existen teorías también dentro de estas positivas de las denominadas relativas de la prevención general
y de la prevención especial. La prevención general dice que la pena va dirigida a la generalidad de las personas y se divide: prevención general positiva y prevención general negativa. La prevención general positiva dice que la pena se dirige al conjunto de la sociedad para reafirmar la vigencia en el derecho, la vigencia normativa, la vigencia de los bienes jurídicos. Y desde un punto de vista de también la prevención general, pero de la faz negativa, se dice que la pena sirve para coaccionar, la teoría de la coacción psicológica de Feuerbach, es decir, sirve para que el ciudadano, atento a las penas que ve en el Código Penal, se abstenga de cometer delitos. Y desde el punto de vista de la prevención especial, hay quienes dicen que la pena sirve para el delincuente. La prevención especial puede ser vista también en su faz positiva o negativa. En su faz positiva, la prevención especial positiva implica que la pena sirve para resocializar a la persona del delincuente, para reformarlo, para readaptarlo, para resocializarlo, etc. Es decir, lo que se conoce con el nombre de abanico de ideologías re. Y la prevención especial negativa implica que hasta tanto eso no ocurra, la persona va a estar en contextos de encierro. Después hay teorías mixtas que intentan señalar que mientras la pena está en el Código Penal, sirve para la prevención general negativa. Cuando se selecciona a una persona y se la somete a proceso penal, luego del proceso penal se aplica una pena, esa pena sirve para la prevención general positiva, y en ella está presente la retribución, y que en el momento de la ejecución lo importante es la prevención especial, tanto positiva como negativa. Eso desde un punto de vista doctrinario. Ahora bien, desde un punto de vista constitucional, no podemos dejar de señalar que el artículo 18 de la Constitución Nacional dice que las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no castigos de los reos detenidos en ella. Seguridad. Y que toda medida, esta última parte del artículo se olvida, toda medida que lleve al juez a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice. Esto se complementa con el artículo 5 del Pacto de San José de Costa Rica, que dice que la finalidad esencial del régimen penitenciario es la reforma y readaptación social de los condenados. La misma disposición tiene el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La ley de ejecución de la pena privativa de libertad, que es la 24660, a la que la provincia adhirió mediante la ley provincial 11.661 del 98, que se reglamentó allá por el año 2011 mediante el decreto 598, dice, al adherirse a la nacional, prohija exactamente su criterio, que es la de la reforma y readaptación social de los condenados. Y a su vez el artículo 9 de la Constitución de la provincia dice y habla acerca de que la pena tiene por finalidad la readaptación. Es decir que si tomamos en cuenta lo normativo, la conclusión es que la pena privativa de libertad, reclusión-prisión, tiene por finalidad la prevención especial positiva, es decir, que la persona se resocialice. Ya vimos lo que dice más o menos la doctrina, más o menos lo que dice la Constitución. Digo más o menos porque esto genera, por ejemplo, amplio. En clases de derecho penal, muchas clases. ¿Y qué es lo que sucede en la práctica? Sucede en la práctica que la pena no sirve para nada, porque en definitiva no resocializa. Es decir, las cárceles son escuelas, son maestrías, posgrados, especializaciones en delincuencia. En general, quien entra a primario sale reiterante o reincidente, con lo cual eso demuestra que la readaptación es muy escasa, sobre todo porque no están dadas las condiciones para que esa readaptación se produzca, porque usted tiene que ofrecer fundamentalmente alternativas. Hay que saber que la persona condenada por el régimen de progresividad sale algún día, y si sale es mejor que, incluso hasta en términos utilitarios, salga readaptada, y para que una persona se resocialice es necesario darle los instrumentos para que esto ocurra, es decir, entre otras cosas, por ejemplo, alternativas vinculadas al trabajo. Nosotros hemos detectado en inspecciones que hemos hecho en la Defensoría Regional, en el ámbito de la Circunscripción Judicial 1, me estoy refiriendo a Cárcel de Coronda, Cárcel de las Flores, Cárcel de Mujeres, la Colonia Penal Recreo no tanto, y que el problema son los cupos para trabajar, es decir, cupos para el trabajo, el problema del acceso a la educación
también es otra de las pautas que hemos observado. Y si eso no se verifica en el mundo carcelario, después es muy difícil salir al mundo libre sin tener alternativas diferentes a la comisión del hecho delictivo, que es por lo cual la persona entró en el sistema carcelario. Sebastián, ¿qué es la legítima defensa y cuáles son los límites legales de la misma? Para que la gente un poco entienda. Es muy buena la pregunta, doctor. Usted lo ejerce, es defensor privado y digamos, la pregunta no lo hace porque no lo sepa, sino porque nuestra intención es preguntar, porque también se habla de la venganza privada, hubo linchamientos. Sí, se está dando muchos casos de defensa por mano propia de parte de las víctimas. Y en base a eso queremos preguntar cuáles son los límites de la legítima defensa. ¿Existe este instituto de la legítima defensa? Sí, la legítima defensa es un instituto del derecho penal también muy complejo y con las limitaciones de los tiempos televisivos voy a tratar de hacer, digamos, un resumen. Ante todo, la legítima defensa es un instituto que permite, que legitima la fuerza de los particulares. Es decir, desde la óptica de un Estado constitucional y democrático de derecho, tenemos tres clases de fuerzas que distinguir. Una fuerza legítima, una fuerza ilegítima y una fuerza legitimada. La fuerza legítima es la que ejerce el Estado, porque tiene el monopolio del poder público, de la fuerza pública, y es legítima en la medida que respete el ordenamiento jurídico y este sea justo y constitucionalmente válido. La fuerza ilegítima es la que proviene de ejecuciones sin proceso, es decir, la ley de Lynch, los linchamientos, lo que se conoce popularmente como la justicia por mano propia, de la que lamentablemente conocemos varios casos, entre otros uno de los más paradigmáticos, el ocurrido en Rosario, donde vecinos mataron a patadas a un muchacho al que se los indicaba como posible autor de un hecho delictivo. Y luego está la fuerza legitimada, es decir, aquella que el Estado autoriza en determinados supuestos y bajo determinadas y ciertas circunstancias, que son las que están en el Código Penal. En realidad, el fundamento del Instituto de la Legítima Defensa es el principio de protección individual y de afirmación del derecho. El principio de protección individual dice básicamente que nadie está obligado a soportar acciones injustas en su contra, máxime cuando el Estado no está en condiciones de auxiliar en ese momento a la persona. Y a su vez, otro de los principios que se complementan con este de protección individual es de la afirmación o prevalecimiento del derecho, porque actuando de esa forma, el particular afirma el ordenamiento jurídico y su vigencia. Ahora bien, este instituto tiene requisitos y tiene reglas. No hay legítima defensa cuando una persona crea que hay legítima defensa. Y esos requisitos están en el Código Penal. El Código Penal prevé básicamente tres tipos de legítima defensa: la legítima defensa propia, la legítima defensa llamada presunta y la legítima defensa de terceros. La legítima defensa propia dice que procede cuando se dan ciertos requisitos, como son la agresión ilegítima, es decir, tiene que haber un ataque a bienes jurídicos de una persona realizada por otra persona de forma voluntaria, una necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedirla a esa agresión ilegítima, es decir, se habla de que debe ser necesaria porque, en definitiva, esto hace a que no hay otros medios con los cuales actuar frente a esa agresión. Y racional porque tiene que estar en consideración también a los valores en juego. No vamos a defender la propiedad a costa de la vida de otra persona. Y el tercer requisito es la falta de provocación suficiente. Es decir, hay provocación suficiente cuando es esperable, cuando es previsible que se reaccione a través de una agresión. Repito entonces: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedirla esa agresión ilegítima y falta de provocación suficiente. No atacar con un camión el ataque a una mosca, una cosa así sería en el medio. Bueno, la idea básica es esa, pero la racionalidad implica proporcionalidad. Proporcionalidad no solamente de medios utilizados, sino también de cuál es el bien jurídico que se daña y cuál es el bien jurídico que se protege. Es decir, una cierta proporcionalidad y racionalidad que tiene que darse en la defensa. Luego hay una legítima defensa de terceros, que tiene los mismos dos requisitos que la anterior, y la ley dice que si hay provocación suficiente
el tercero que defiende no tiene que haber participado en ella. Y después hay una legítima defensa presunta, es decir, una presumida por la ley, interpreta la jurisprudencia dominante que se trata de una presunción iure tantum, es decir, que admite prueba en contrario, que dice: se presume que se dan los requisitos anteriores, estos tres que vimos, cuando durante la noche la persona rechazare el escalamiento o fractura de cercados, de paredes, de entradas o de departamentos habitados o de sus dependencias, cualquiera sea el daño que ocasione al agresor. Y también cuando una persona encuentra dentro de su hogar a otra extraña, siempre que exista resistencia. Más allá que, como acabo de decir, diga cualquiera sea el daño que haya ocasionado al agresor, se ha interpretado, no obstante, que debe darse dentro de un ambiente de razonabilidad. Hay una pregunta que yo se la quiero hacer porque estamos frente a un defensor regional. Muchas veces se dice: pero ¿cómo aparece la defensa de esa persona? O ¿cómo se defiende esa persona? Entonces, la pregunta concreta sería: ¿qué hace un defensor ante una evidencia fragante de culpabilidad de su defendido? ¿Cómo se lleva adelante una gestión de esa? Bueno, ante todo, primero hay que decir algo que no parece ser reconocido por la sociedad, de que la defensa es un derecho humano. Es decir, es un derecho humano que ya hace a la dignidad de la persona. Ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un caso muy viejo, Centeno, del año 1963, decía que el derecho de defensa es un derecho humano, es un derecho fundamental. Y esto ha sido recogido también por la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14, por el artículo 40 de la Convención de los Derechos del Niño, etc. Es decir, está suficientemente normativizado ese derecho, aunque no está necesariamente internalizado. Hay, en relación a esto, un interesante comentario de Felipe Fusito, un sociólogo que en una obra que se llama ¿Podrá cambiar la justicia en la Argentina?, dice que la gente suele ver a los abogados defensores en materia penal como aves negras y como la misma persona de que defienden. Acá lo que corresponde distinguir es: una cosa es un servicio profesional y otra cosa es la colaboración. Inclusive cuesta, doctor, esto es muy bueno lo que estamos hablando, porque cuesta a veces que la gente entienda la diferencia, al punto que hasta los entiende usando un término como un cómplice. Exactamente. Es parte del delito. Bueno, el hecho que se haya ejercido por parte de ciertas defensas una complicidad no implica que no haya que dividir, insisto, y distinguir lo que es un servicio profesional de una colaboración para delinquir. Pero esto muchas veces no se entiende, porque hasta he tenido colegas de que cuando me he presentado al cargo de defensor regional, me leían noticias, por ejemplo, un niño presuntamente violado, etcétera, me miraban y decía pensar que va a tener defensor. Entonces la idea es que si algunos abogados piensan así, es muy difícil pedirle al resto de la sociedad que piense de forma diferente. Eso sí, hay que poner de relieve que son dos cosas distintas. Pero contestando concretamente la pregunta, el defensor concebido en la actualidad no es considerado un auxiliar de la justicia. Es considerado una persona que actúa en base a los intereses de su defendido, dentro de límites constitucionales, internacionales, legales, reglamentarios y éticos. Es decir, no hace cualquier cosa. Actúa en función de los intereses del defendido, pero con esas limitaciones. Toda la información que recoja del defendido entra dentro del deber de confidencialidad. En lo que hace la defensa pública, el artículo 5 de la ley 13.014 en ese sentido es muy claro. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el defensor es darles a conocer al defendido las distintas alternativas que tiene frente a un caso concreto. Y es el mismo defendido el que, por lo menos así lo tenemos en los baremos que maneja la Defensoría Provincial, a través de la resolución 33 del Defensor Provincial del año 2013, tenemos que el titular del derecho de defensa es el defendido, y lo que hace el defensor es colaborar. Y si considera supongamos que hay una contrariedad,
tiene que primar, en principio, la voluntad del defendido. Dentro, insisto, de esos límites y con un consentimiento informado. A ver, yo le dije que la estrategia mejor era esta. Usted eligió por esta otra. Entonces, firma un consentimiento informado como anoticiándose de qué es lo que se le dijo que le convenía estratégicamente y qué es lo que hizo. Doctor, hay más defensores que fiscales designados en la actualidad en todas las circunscripciones judiciales. ¿A qué piensa usted que se debe esta circunstancia y si esto obedece a una política criminal? ¿Usted qué piensa de esto? No, en la circunscripción judicial 1 nosotros tenemos previstos legislativamente 21 defensores, de los cuales tenemos 10. Es decir, nos faltan 11 y de esos 11 se convocó concurso a 10 porque hay uno pendiente de una impugnación. Y desde el punto de vista de los fiscales, tienen previsto legislativamente, si no me equivoco, por la ley 13.013, 38 y actualmente tienen 14. Es decir, ellos tienen previsto legislativamente 17 funcionarios más y de hecho hoy tienen 4 más. Pero esto está relacionado, pienso, con que todavía no se han completado suficientemente las demandas de recursos humanos que tienen estos organismos, tanto acusación como defensa. Yo, la verdad que algo que estoy haciendo una especie de estadística, doctor. Sí. Dentro de las preguntas que tenía pensada, me acordé ahora, nosotros estamos haciendo una estadística en base si hay, qué opinan personas referenciadas como usted, si hay relación entre el sistema penal y la prevención del delito. ¿Cuál es su imagen respecto de eso? Bueno, a ver, la justicia actúa siempre después de cometido el delito, por lo tanto la prevención no corresponde a la justicia, sino a otro poder. El tema es que también no se puede decir que si bien se puede hacer este distingo, no se puede decir que estamos hablando de dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver, como decir ese búho y un televisor, que no tiene nada que ver, porque en función de, en definitiva, cuál sea la política criminal, puede llegar a haber efectos en materia de prevención. A ver, que no necesariamente implican solucionar conflictos. Más presencia policial en el centro o una ciudad videovigilada, ¿qué puede, en determinados sectores, qué puede provocar? Simplemente el desplazamiento del conflicto, porque las personas que se dedicaban a esa actividad ilícita simplemente no lo van a hacer por un determinado tiempo en otro lugar. Creo que son cosas relacionadas, y esto está incluso debatido y discutido a nivel doctrinario, la vinculación que existe entre ambas cosas. En principio son dos diferentes, la prevención y después actuar con posterioridad a cometido del delito. Pero en función, repito y subrayo, de cómo se intente combatir determinadas actividades delictivas, eso puede hay algunos autores tener relación con apelando a esto, cortito porque la verdad que se nos va el tiempo, pero hay algunos autores relacionados a esto que dicen si la justicia es eficaz, no queda esa sensación de impunidad, de alguna manera se contribuye a la prevención, según lo que yo entiendo de lo que leí, ¿no? ¿Usted estaría más o menos de acuerdo con eso? A ver, todo depende de qué entendamos también por justicia. ¿Con qué lente lo miramos? Por justicia eficaz, eso es así, digamos. Para nosotros una justicia eficaz es la que permita coordinar bajo el paraguas constitucional la eficacia con las garantías. Y eso se logra a través de un debido proceso constitucional. Es decir, donde haya una acusación, claramente con función de acusar, una defensa con clara función de resistir a la pretensión punitiva de forma cierta, porque una defensa formal, ya ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en varios casos, como Núñez en el 2004, como Domínguez en el 2007, que una defensa formal no es una defensa, un debate en base a pruebas introducidas en el mismo y controladas por las partes, un juez que como tercero imparcial e independiente resuelva esa controversia, la posibilidad siempre de impugnaciones a cada una de las resoluciones que se hagan, y todo eso dentro de un plazo razonable. En la medida en que eso se garantice, va a haber una justicia eficaz. La verdad que es un lujo. Sí. Creo que mucha gente aprendió con conceptos claros temas que escuchamos todos los días. Me comprometo a invitarlo de vuelta para hablar de otras cosas. Entre otras cuestiones, como usted decía, es doctor también en Derecho,
¿qué tiene el delincuente cuando delinque? ¿Y por qué a veces es difícil recuperarlos? Lamentablemente no tenemos tiempo, pero habría muchos temas que queremos seguir. Tan solo, más allá del poco tiempo que hay, tan solo reflexionar a qué entendemos por delincuentes, porque Claro. los delincuentes siempre son una determinada franja de la sociedad. La delincuencia es una construcción social, Maxi. Es una construcción y es una social. forma también de ejercer el poder. Da para más. A mí leía un libro de un autor rafaelino que decía: lo que hay en la cárcel en realidad es un espejo de lo que somos como sociedad. Por supuesto. Y me parece que sobre eso estaría bueno seguir reflexionando. Por supuesto. Lo comprometo al aire de ¿Cómo invitarlo no? de vuelta. ¿Cómo no? Y muchas gracias. Mucho gusto. No, gracias a ustedes por invitar. Excelente. La verdad, Sí, sí, muy buena la nota. verdad muy explicativo. Vamos a un corte y volvemos con Nicolás Salomón, un joven de la región que entiende muchísimo de soluciones web.